haciendo memoria, hermano, y dándole honor a quien honor merece. Amén. Dice su palabra, hermano, que tenemos que tener en alta estima a los que, verdad, trabajan en la obra de Cristo. Así que, hermanos, yo quiero animarlo en esta hora. Por aquí tenía yo algo para compartir. Amén. Y ahorita se lo voy a poner. Amén. Y hoy voy a hablar, hermanos, acerca de las mujeres que han formado algo importante en la vida de los misioneros. Hoy vamos a hablar de las mujeres, hermano, que muy poco se habla de ellas, muy poco se menciona de ellas, pero la Biblia sí las menciona. Mujeres que, hermano, han apoyado mucho la obra de Cristo. Si hay algo, hermano, que ayuda mucho en la obra de Cristo, es el trabajo de las hermanas. Siempre las hermanas sobresalen en todo lo que hacen para la honra y la gloria de Dios. Siempre ellas, hermano, trabajan mayor que los varones, mayor que los jóvenes. Y en la Biblia, hermano, habla acerca de varias mujeres que vamos a mirar ahorita en la Biblia. No todas, porque algunas de ahí, pero varias mujeres, hermano, ahí, de las cuales, hermano, colaboraron en la obra misionera. Mujeres que colaboraron en la obra misionera, como Priscila, hermano, quien junto con su esposo se llamaba Aquila, enseñó y sirvió como colaboradora del apóstol Pablo. Había también otra mujer, hermano, que puse aquí en la lista, llamada Lidia, quien también se destacaba por convertirse, ¿verdad? Destacada por convertirse en creyente y también apoyar a Pablo y a todo ese equipo y ayudar a extender, hermano, el mensaje del evangelio. Mujeres como Febe, también vamos a mirar, hermano, descrita como una diaconisa, sirviendo como portadoras de cartas misioneras, mientras otras como Juana y Susana, que apoyaron económicamente el misterio de Jesús. Hay muchas mujeres, hermano, en la Biblia, pero iba a hablar de algunas cuantas, hermano, que se empeñaron en hacer que la obra de Cristo avanzara. Y muchas de ellas, hermano, apoyaron, hermano, como en el caso, hermano, de Priscila y Aquila. Hermano, qué bueno que nuestro hermano Aquila tenía una mujer, ¿verdad?, que la apoyaba. ¿Cuántos quisiéramos, varones, tener una mujer que nos apoyara en el ministerio? ¿Verdad? Todos quisiéramos una mujer que nos apoyara en el ministerio. Yo me acuerdo, hermano, que cuando nosotros nos llamaron al ministerio, el obispo presidente nos dijo, ¿verdad?, que era importante la ayuda de nuestra esposa para el ministerio. Es fundamental, es necesario, hermano, que nuestra esposa nos apoye, porque imagínense, yo bien animado para trabajar en la obra del Señor, pero a mi esposa no. Imagínense que qué tremendo fuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que contamos con el apoyo de nuestra esposa. Y dijo el obispo, ¿verdad? Y dijeron los pastores antes de nombrarnos y llamarnos al ministerio, ¿verdad?, para ser ministros del evangelio de Cristo. Si tu esposa no te va a apoyar, ¿verdad?, pues la verdad no te podemos apartar para el ministerio, porque la primera lucha que vas a tener es andar jalando a tu esposa, ¿verdad?, animando a la esposa, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, que cuando la esposa entiende el llamado, cuando la mujer entiende el llamado, hermano, a servir, hermano, qué bueno que la esposa está ahí siempre orando por uno, ayunando por uno, echándole porras a uno. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siga adelante. Entonces, hoy vamos a hablar, hermano, no tanto del misionero, sino vamos a hablar de la esposa del misionero, porque ella también merece una honra, merece también, ¿verdad?, esa honra de mujer trabajadora, merece también ese reconocimiento, hermano, que a veces, ¿verdad?, siempre se enfatiza en darle la honra y la gloria, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, también a los siervos de Dios, pero a veces como que se ignora a la esposa, cuando a veces la esposa es la que hace más, es la que está empujando más. No sé si usted, hermana, me entiende, pero ¿cuántos de ustedes, hermana, que tienen ya a su esposo sirviendo en el Señor? Ahí está, ándale, viejo, apúrate, ándale, ponte a estudiar, ándale, viejo, ponte a orar y ponte a hacer lo otro, porque como que a veces al siervo de Dios como que se le olvida que tiene llamado y que tiene que estudiar y que tiene que prepararse, ¿verdad? Y de alguna manera, hermanos, vamos a hablar de ellas. Amén. ¿Por qué? Porque ellas también merecen ese reconocimiento. Hermana, apoya a su esposo.
en el evangelismo, apoya a su esposo, ¿verdad? En lo que Dios lo está llamando, pero también siga apoyando a esta congregación en lo que se está haciendo para la honra y la gloria de Dios. Acuérdense que tenemos más gente que alcanzar para la honra y la gloria de Dios, y es importante su trabajo, es necesario su trabajo, su desempeño, y que trabajemos como un equipo para alcanzar. Así de que, hermano, una mujer llamada Lidia, me llama mucho la atención esta mujer también, cómo se destaca, hermano, después de que ella se convirtió en una creyente. Hermano, Lidia apoyó bastante al apóstol Pablo. Dice que Lidia dice que ella apoyaba bastante al apóstol Pablo. Así que en el caso de Priscila, ¿verdad? Nuestra hermana Priscila, qué bonito nombre, ¿verdad? Priscila. Hasta se me antoja para tener una niña con mi esposa y decirle, hay que ponerle Priscila. Amén. Tener una niña y ponerle Priscila Aro, se oía bien bonito, ¿verdad? Priscila Aro, bien original, se iba a escuchar. Bueno, Priscila, si me ayudan aquí un poquito los muchachos y no me distraen. Amén. Junto con su esposo, Aquila, dice que fue, gracias hermano, que fue, ¿verdad?, una maestra del evangelio. Escuchen este caso. Priscila, el trabajo que ella hacía junto con su esposo era como maestra. Es decir, que ella enseñaba a otros, ¿verdad? Colaboraba con eso, hermano. La hermana Priscila, voy a decirlo de esta manera, colaboraba para que el evangelio de Cristo en esa región, hermano, se sobrellevara a cabo, hermano. Y el trabajo de la hermana Priscila era, uno de esos trabajos era ser maestra. Qué bonito, hermano, tener hermanas que saben enseñar. Yo conozco hermanas aquí, hermano, que tienen esa gracia para enseñar, hermano, que tienen ese talento, ese don de ser maestras, y pueden enseñar a un niño, pueden enseñar a un adolescente, y por qué no a las células de reuniones enseñan, hermano, a los adultos, ¿verdad? A las personas adultas en las casas, hermano, cuando se han abierto las células, hermano, poder, hermano, tener una hermana que puede ejercer, hermano, el ser maestro o ser una maestra. Y el trabajo de nuestra hermana aquí, hermano, apoyando las misiones allá con el apóstol Pablo, uno de sus trabajos fue ser maestra del evangelio y una colaboradora de Pablo, enseñando el camino de Dios, y a otros alojándolos, ¿verdad? A otros alojando a iglesias en su hogar. Es decir, que hacían, acuérdense, hermano, que en aquel tiempo, ¿cómo se reunían en aquel tiempo? Dice la Biblia que había dos maneras que se reunían, y una de ellas era el templo y el otro eran las casas. Dice que no se cesaba de predicar y enseñar el evangelio de Cristo, tanto en el templo como en las casas. Es decir, que entre semana se reunían, voy a decir de esta manera, en las células de estudio bíblico. Y los fines de semana, ¿verdad?, se reunían en el templo para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y los que no tenían templo, aún en su propia casa, hacían cultos. ¿Cuántos tuvieron culto de barrio? ¿Cuántos saben qué es un culto de barrio? Allá en México, hermano, me acuerdo que teníamos cultos de barrio, ¿verdad? Cultos de colonia. Y es que a mí, de mi casa a la iglesia, eran más de una hora en camión. Eso es de camión, de eso de que esperas que pase el pecero, ¿verdad? Y en lo que pasaba el pecero y te subías, era casi una hora de camino. Entonces el pastor en aquella ocasión, hermano Germán Hernández, que fue mi pastor, dijo, vamos a hacer los cultos de barrio. Y en los cultos de barrio, hermano, hacían, ¿verdad? Los que estaban cerquitas, los hermanos que vivían cerquitas, se reunían y hacían, una reunión, un mini servicio, alabábamos y glorificábamos a Dios, igual que en la iglesia. Así que había hermanos que prestaban su cochera, había hermanos que prestaban la cochera, lo que aquí sería un garage, ¿verdad? Otros prestaban su patio porque tenían patio grande, hermano. Y allá no hay restricciones como aquí en Estados Unidos, que aquí para hacer una reunión tiene que tener aseguranza, tiene que tener permiso, tiene que hacer esto, tiene que hacer... Allá, hermanos, en México, no sé, allá en su pueblo, en su rancho, hermano, allá a la hora que se nos antojaba hacíamos un culto. Y parábamos a la hora que se nos antojaba. Aquí no, aquí a las 10 llega el policía y paguen todo. Aquí en Estados Unidos paguen todo, ¿verdad? Porque a las 9 están los americanos, hey, too much noise, ¿verdad? Hay mucho ruido, díganle a los aleluyas que ya le paren.
¿verdad? Y los aleluya estamos bien metidos a veces, hermano. Así que, hermano, qué bonito, hermano, que esta hermana Priscila prestaba su casa. ¿Cuántos de ustedes han prestado su casa para una célula? Qué bonito, ¿verdad? Tener en su casa una célula, una reunión allí, ¿verdad? Se siente bonito, ¿verdad? Que sepa que van a llegar los hermanos, las visitas, y en su casa usted va a tener un compartimiento de la palabra de Dios. Y después de que se comparta la enseñanza bíblica, pues algunos se quedan al cafecito con pan, ¿verdad? Y algunos que son, ¿verdad?, un poquito más confianzudos se quedan hasta la cena. Amén. Así de que, hermanos, pero qué bonito que haya hermanas como Priscila. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esas hermanas que son como Priscila, que les gusta enseñar, que les gusta compartir, que les gusta prestar su casa, que prestan sus sofás, sus sillones, ya prestan todo para la honra y la gloria de Dios? Pero había otra hermana que se llamaba Lidia, hermano. Y Lidia, dice que Lidia era comerciante, hermano. ¿Cuántas hermanas aquí hay que son comerciantes? Lidia era comerciante, hermano. Y Lidia vendía púrpura, telas de púrpura, hermano, de Tiatira. Y fue la primera creyente en convertirse por Pablo en Europa. Mire, aquí está la primera hermana en Europa, ¿verdad? Evangelizada por el apóstol Pablo. Se llamaba, bueno, no es exactamente esa, pero más o menos. Así como describe, ¿verdad?, que era, amén, es una biografía de que ella vendía, ¿verdad?, púrpura, tela de púrpura, hermano, de Tiatira, y fue la primera creyente convertida por Pablo en Europa. Según el libro de los Hechos en la Biblia, después de oír el mensaje de Pablo, el Señor, hermano, le abrió el corazón y se convirtió al cristianismo, siendo bautizada junto con su familia. Lidia demostró gran hospitalidad en abrir su casa para alojar a Pablo y a sus compañeros, apoyando así a la iglesia primitiva en aquel tiempo. Qué bonito, hermano. Así es como inició la iglesia apostólica, ¿verdad? Así es como nació la iglesia de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después de que Jesucristo murió, ¿verdad?, la iglesia, dice la Biblia, que aumentaba día con día, hermano, la iglesia de Cristo, hermano. Y entre más los perseguían a los cristianos, también dice que más aumentaba, hermano, el número de creyentes. ¿Por qué? Porque había hermanos y hermanas como ella, como Lidia, que ponían todos sus bienes a la disposición del apóstol Pablo, ¿verdad? Para que, hermanos, si el apóstol Pablo necesitaba unas sillas, había sillas en su casa. Si necesitaba una mesa, había una mesa en su casa. Si necesitaba un mantel, un florero, ¿verdad?, lo que ocupara, ¿verdad? Qué bonito, hermano, que si ocupaba un techo para dar un estudio, en mi casa de él, lo decía la hermana. Ahí en mi casa haga el estudio, ¿verdad? ¿Para qué va hasta el templo? Para aquí, déselo al estudio, hermano. Y la hermana Lidia, hermano, yo me la puedo imaginar, hermano, que con sus ventas, dice la Biblia, que con las ventas de estas cosas que ella hacía de las telas, hermano, apoyaba no nomás al apóstol Pablo, sino a todos los que le acompañaban al apóstol Pablo. Es decir, todos los que trabajaron con el apóstol Pablo muchas veces fueron auxiliados, ayudados por la hermana Lidia. La hermana Lidia, hermano, ya que usted lo lea en su casa con más calma, ella tenía unas cualidades bien importantes. Amén. En cuanto a las misiones, hermano, donde se empezó a hacer la misión apostólica para que la gente creyera en el Evangelio de Cristo, una de las cualidades de la hermana Lidia es que era fiel a Dios. Para ser un buen creyente, hermano, ¿verdad?, en el caso de las hermanas, para apoyar a la obra misionera se necesita fidelidad. Fidelidad. Y Lidia era muy fiel, hermano. ¿Cuántas hermanas hay fieles aquí, hermanos? Digan amén. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas quisieran ser fieles? Amén. Otras 4. Se necesita fidelidad. Y la hermana Lidia tenía fidelidad. Fidelidad es que estaba a la hora que se requería atender las cosas de Dios, ella estaba a tiempo ahí. La hermana Lidia, como colaboradora del Evangelio de Cristo, fue una mujer de fe.
Fue una mujer que sabía que algo iba a pasar en su casa. Cada vez que se reunieron, algo iba a pasar en su casa. Cada vez que se reunían en su casa para dar un estudio, para orar por un enfermo, para cualquier cosa, la hermana Lidia tenía fe de que alguien, ¿verdad?, iba a ser sanado si llegaba enfermo, que alguien iba a entregarle su corazón a Cristo, ¿verdad? Fue una hermana que abrió las puertas de su casa, ¿verdad?, que apoyó la obra, hermano, diciendo, algo va a lograr el Señor en mi casa acá, en cada reunión. No era como aquella hermana que dice, ay, hermano, ¿para qué? Ni siquiera vienen los hermanos. ¿Para qué? Y esas que ponen el pretexto, ¿pero para qué, pastor? Ni siquiera. Y empiezan a quejarse, no, ni para qué. Mejor vámonos al parque. No, hermano. La hermana Lidia era una mujer de fe, era una mujer adoradora, era una mujer trabajadora que sabía escuchar. Sabía escuchar. Cuando una mujer, hermano, es llamada al evangelio a predicar juntamente con su esposo y apoya a su esposo, sabe escuchar. ¿Sabe qué sabe escuchar? Cuando Dios está llamando al esposo, cuando Dios está llamando al esposo al servicio, hermano. Ella sabe que el que le está llamando no es el pastor, no es el obispo, sino el que le está llamando es Cristo a su esposo. Y ella sabe escuchar la voz de Dios, hermano. Sabe escuchar que Dios está llamando. Es una mujer decidida. Lidia fue decidida. Que cuando el apóstol Pablo decía, vamos a hacer una reunión en tu casa, ella decía, hagámoslo. ¿Verdad? Va a haber bautismos, ¿verdad? Porque hay personas que van a hacer, ella, hagámoslo, apoyando al esposo. Hermano, apoyando la obra misionera de también del apóstol Pablo. Pero hay algo que me gusta mucho, que era hospitalaria. Muy poca gente ahí que es hospitalaria. Hospitalaria es que le gusta recibir a la gente en la yarda, en su casa, en su sala, en su cochera, en su patio, ¿verdad? Hay gente que es hospitalaria, le gusta que la gente lo visite, y hay otros todo lo contrario, que a mí ni me vengan a ver, a mí que ni me busquen. Pero sin embargo, Lidia siempre estaba ahí, era hospitalaria, ¿verdad? Qué bonito, hermano, que haya hermanas así, amén, mujeres así, hospitalarias, que llega a usted hasta un vaso de agua con hielito le ofrecen, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando iba gente a mi casa, hermano, mi mamá, ¿verdad? Algo que nunca les negaba era un vaso de agua. De donde llegara, algo que le ofrecía primero mi mamá a alguien, ¿gusta un vaso de agua? ¿Verdad? Y siempre, ¿verdad? Mi mamá fue muy hospitalaria, y no porque fuera mi mamá, ¿verdad? Pero la verdad que es algo que yo miro de mi mamá, es que fue muy hospitalaria. Yo me acuerdo que se hacían las convenciones en Guadalajara y hermanos decían, allá en México, porque es muy diferente que Estados Unidos, yo me acuerdo que decía el hermano Germán, mi pastor en aquel tiempo, ¿verdad? En la iglesia donde nací yo decía, hermanos, tenemos la convención, hermano, así de que vamos a repartir las familias para que durante la convención, ¿verdad?, usted reciba una familia cuando menos. No, hombre, mi jefa, hermano, se aventaba. Quería que, hermanos, en la sala, en la cochera, donde quiera, hermano. Hasta nosotros nos bajaba de las camas. Ahora van a dormir en el suelo, porque va a venir una familia. Y la cama para esta persona y la cama para otro. Hermano, mi mamá fue muy hospitalaria, ¿verdad? Si algo que le gustaba mucho, hermano, era abrir las puertas de la casa, hermano. Lo que no me gustaba que era lavar los trastes, ¿verdad? Las vajillas. Éramos nosotros los que la lavábamos, ¿verdad? Porque era muy feo decir a la visita, ¿verdad? Lavar sus platitos, ¿verdad? Y mamá a veces nos ponía a nosotros a lavar los platitos, que por eso no mucho nos gustaba a nosotros. Pero, hermano, muy hospitalaria. Hermano, recibir a la gente. Es que allá en México, hermano, la gente no tiene pa' hoteles. Aquí hacemos la convención y se renta todo el hotel, otro hotel y otro hotel para los hermanos, ¿verdad? Para la convención. Pero en México no, hermano. En México es otra cosa. En México hay que abrir la puerta de la casa y recibir a una familia para que esté en la convención, y ya esa familia sabe que cuando llegue va a llegar a su casa y va a alistarse para la convención. Por decir así, fue una mujer muy hospitalaria. Pero sobre todo, hermano, se destaca mucho a Lidia como una mujer generosa. A mí me gusta mucho, hermano, porque mirar que hay hermanas generosas.
para las cosas de Dios son muy generosas. Y yo voy a decir que el 99.9% son generosas. El punto, ¿verdad? Ese que nos andamos batallando con una hermana para sacarle una cora, hermano, nos andamos batallándole. ¿Verdad? Hermanas que ocupamos para esto, ay, y nunca dio. Para la mayoría de ustedes, hermanas, no porque me quiera ganar la cena, si me pensaba invitar a cenar, son muy generosas. Porque siempre, hermano, sus ofrendas para las misiones, ¿verdad? La hemos mirado, hermano. Mire, no por exagerar, pero ni estamos compitiendo con ninguna otra iglesia, pero a veces nosotros como grupo, como la iglesia apostólica, hemos enviado ofrendas, hermano, que sobrepasan a otras iglesias que son más mayor en número que nosotros. Y a veces nosotros nos quedamos sorprendidos y mira, ellos son más muchos que nosotros. Y nosotros, ¿verdad? En los reportes que nos dan a nosotros nos damos cuenta que las hermanas de Hermiston ofrendaron para mi gloria a Dios, hermano. Ofrendaron para la obra misionera. Se miró que fueron generosas el 99.9%, hermano. Gloria a Dios. Yo que usted se le da un aplauso a usted sola para la honra y la gloria de usted. Sola, felicítese. Amén. Y la que no aplaude es que no dio, por eso no quiere aplaudir. Amén. Así de que, hermano, qué bonito es mirar que sobre todo, hermano, la hermana Lidia fue muy servidora de Cristo. Hablamos, hermano, del apoyo de hermano, como ella fue una de las primeras que dijimos que fue una de las primeras personas que se reunieron en Europa en abrazar el cristianismo, y así, hermano, con todo su apoyo ayudó a establecer, escuche eso, ayudó a establecer, hermano, la iglesia en Filipos. La iglesia de la carta a los filipenses está hablando de los Filipos. Hermano, mire qué interesante. Una mujer apoyó para que se estableciera. Fíjese que no se reconoce al esposo que haya apoyado, sino que se le da el reconocimiento a la esposa, ¿verdad? A Lidia. Lidia fue la que, ¿sabe por qué? Porque Lidia era la que aflojaba, ¿verdad? El billete. Ella era la que, vamos a comprar sillas. La hermana Lidia, hermano, comprémosla, yo voy a poner una silla, ¿verdad? Una banca, esto. Aquí, hermano, me acuerdo que hace de unos años atrás, me acuerdo que le dijimos a los hermanos, vamos a comprar sillas, ¿verdad? Y hermanos, aquí, yo me apunto con 10, ¿verdad? Yo me apunto con otro, yo me apunto con otras cuantas y otras. Hermano, entre todos compramos las sillas, gloria a Dios. Ya vamos a hacer otra colecta igual, porque ya esas ya están muy usadas. Pero, hermano, qué bonito que haya hermanas como Lidia, que colaboraron. ¿Para qué? Para que la obra de Cristo siga adelante, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es bonito, hermano, tener a mujeres. Yo estoy hablando de las mujeres. Ahorita, al hablar de las mujeres, estoy hablando también del hombre, porque ya hemos hablado mucho de los hombres, pero yo esta vez dije, hablemos de ellas, porque ellas hacen un buen trabajo. Dice por ahí una frase, que detrás de un buen hombre hay una grande mujer. Detrás de un gran hombre hay una grande mujer. Una mujer que siempre está aún orando por su esposo. Yo me acuerdo, hermano, la primera vez que a mí me pusieron a predicar en México, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos. Yo me acuerdo, hermano, que cuando me ponían a predicar, mi esposa, yo la llegaba a mirar como, no tan nerviosa, pero orando por mí, para que no se equivoque, ¿verdad? No equivocándose, para que no se equivoque. Y ahí estaba mi esposa, ¿verdad? Pendiente, orando, intercediendo por mí, hermano, para que yo, ¿verdad? No subiera, ¿verdad? A Jonás a la barca, ¿verdad? ¿Verdad? Y mandara, ¿verdad? A Jonás a otro lado, ¿verdad? Porque cuando uno está aquí, hermano, se pone nervioso. Yo me acuerdo cuando criticaba a mi pastor. ¿Cuántos de aquí critican a su pastor? Pues yo sí lo hacía. Yo cuando oía a mi pastor predicar, yo decía, yo lo hago mejor que mi pastor. No, si yo me dejan allí, no, hombre, va a descender la gloria de Dios. Y el primer día que me pusieron aquí, hermano, apenas abrí la Biblia, se me trabó todo. Yo no sabía ni por dónde empezar. Hace años de eso, hermano, ¿verdad?
Pero, hermano, qué bonito tener a una mujer detrás de uno. Una mujer que apoya al hombre de Dios, ¿verdad? Aunque usted no sea pastor, es un hombre de Dios. Aunque usted es un músico, es un hombre de Dios, ¿verdad? Usted es algo en la iglesia, es un hombre de Dios. Y detrás de usted hay una mujer que está: Señor, ayuda a mi esposo que haga bien su trabajo. Lo poquito que lo pusieron a hacer, pero que lo haga bien para tu honra y tu gloria. Hermano, Lidia, hermano, fue una mujer, hermano, que apoyó mucho a establecer. ¿A cuántos de ustedes, hermano, les gustaría apoyar mucho la obra para que se establezca cada día mejor la iglesia en Hermiston? Que se establezca cada día mejor y mejor de lo que han hecho, todavía mejor, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no tenemos nuestra iglesia propia? Porque no ha llegado la hermana Lidia, pero en cuanto llegue la vamos a tener, ¿verdad? Porque algún día, hermano, Dios nos va a proveer un terrenito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y algún día vamos a fincar nuestra propia iglesia para la honra y la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Mientras, hermano, sigamos apoyando la obra de Cristo. Había otra mujer, hermano, llamada Febe. Febe, hermano, una mujer también que colaboró mucho para la obra misionera en la iglesia, hermano, en los tiempos primitivos de la iglesia apostólica, hermano, de la iglesia de Cristo. Dice que Febe era una sierva de la iglesia en Cencrea. Y es probablemente que fuera la portadora de la carta del apóstol Pablo a los romanos, una importante labor del servicio misionero. Uno de los trabajos que hacía la hermana Febe es que el apóstol Pablo escribía las cartas y la hermana Febe, hermano, las llevaba. Porque en aquel tiempo no había correo, ni correo electrónico. No, eso no existía, ¿verdad? Así que uno de los trabajos de la hermana Febe, hermano, fue, hermano, ese trabajo de llevar las cartas paulinas, hermano, de llevar esas cartas paulinas, hermano, hasta donde se necesitara, hermano, que se reconociera el trabajo que se estaba haciendo. Mire lo que dice Romanos 16, 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo, dice el apóstol Pablo en esa carta, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Mire, el apóstol Pablo escribe esta carta y les dice a los hermanos allá en Roma: os recomiendo, ¿verdad? Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Ahí me queda. ¿Qué era la hermana Febe? ¿Qué es una diaconisa? ¿Alguien sabe qué es una diaconisa? Porque hay hermanos que son diáconos, pero tampoco saben qué es un diácono. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor. Está para servirle a todos. Es el servidor que está en la iglesia, ¿verdad? Que está para el servicio de los demás, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermano, que había hermanos que cuando les llamaban al diaconado, ya no querían hacer nada porque ya somos diáconos. Y una vez el hermano Mauro Rubalcaba dijo: pues por eso tiene que hacer más, porque ahora es el diácono. El diácono es importante que esté allí. Si no, solamente tiene el nombre de nomás de parapeto. ¿Y qué es parapeto? ¿Qué es un parapeto? Eso es lo que nomás está ahí, pero no hace nada. Eso es un parapeto, que nomás está ahí, ¿verdad? Dice que es security, pero ni las moscas se espantan, ¿verdad? Hermano, fíjese que dice la palabra de Dios, hermano, que el apóstol Pablo está recomendando. ¿A cuántos les gustaría que un día, hermanas, paz de Cristo, hermanas, a cuántos de ustedes les gustaría que un día el obispo la recomendara? Porque a mí siempre me llega la recomendación del esposo. Mira, ahí va el hermano fulano con su esposa y sus hijos. Recíbalos, atiéndalos, mire, van en comunión, ¿verdad? O van en disciplina, o van en esta condición. Pero, hermano, qué bonito fuera que un día el obispo la recomendara a usted. El apóstol Pablo está recomendando a la hermana Febe y le dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué bonito, hermano,
Qué bonita recomendación, porque ha ayudado a muchos. Hermana, usted no cierre su mano para ayudar a muchos, hermana. Hermano, estas mujeres que trabajan con los misioneros, que trabajan con los evangelistas, hermano, han ayudado a muchos. No se dice mucho de ellos, lamentablemente, no se dice mucho de ellas, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? El crédito se lo lleva el esposo, pero a veces el esposo no hizo ni nada. La que hizo el mayor trabajo fue ella. Ahora que a veces tenemos que hacer los reportes de la tesorería, la administración, ¿verdad? La hermana Alicia es la que se desvela, hermanos, haciendo el cierre de mes, haciendo todo, hermano, ¿verdad? Allá, ¿verdad? A horas de la noche no llega a dormir. Yo sé que está ahí en la oficina haciendo algunas cuentas y no encuentra el centavo, el dólar que le falta o que le sobra, y ahí está, ¿verdad? Y a final de cuentas cierra, hermano, con claridad, hermano, que me echen la cuenta del banco, que la conciliación bancaria, con la conciliación, ¿verdad?, que tenemos acá de la tesorería local de la iglesia, y eso cuesta mucho trabajo, hermanos. Y cuando estamos allá en la reunión de pastores, al que felicitan es el pastor Oscar. Hermiston salió muy bien, dicen ahí. Un aplauso para Hermiston y su pastor. Y todos, ¿eh? Y yo digo entre mí, si supieran que hizo eso fue la hermana Alicia. Y a veces les digo, hermanos, la que hizo eso es mi esposa. Y otros hermanos dicen, sí, hermano, la que hizo eso fue nuestra esposa. Otros que también se descubren allá. Pero hay otros que se quieren llevar el crédito, ¿verdad? No, ay, qué bueno que estamos. No, hermano, porque las hermanas son bien importantes. En el trabajo misionero es bien importante, en el trabajo de iglesia es bien importante que también se reconozca el trabajo de la mujer. ¿Vale, Cristo, hermanas? ¿Está de acuerdo que se reconozca el trabajo que usted hace en la iglesia? Amén. Aunque a veces feliciten al esposo, porque se siente feo, ¿verdad? Que felicitaron al esposo cuando el trabajo, ¿verdad?, lo hizo ella. Hermano, dice la Biblia que también había una mujer llamada María. Esta fue madre de Marcos, ¿verdad?, quien lideró la iglesia primitiva en Jerusalén, organizando reuniones en su casa. ¿Qué hacía la hermana María? Reuniones en su casa, ¿verdad? Quizás ella le decía al marido, viejo, apúrate, prepárate un buen estudio bíblico, y yo mientras, ¿verdad?, voy a preparar, ¿verdad?, algo para darle a los hermanos y a la visita que venga a la célula. ¿A cuánto les gusta ir a la célula a comer tamales? ¿Verdad? Tamales. ¿Qué más dan en la célula? Con conchitas, ¿verdad? Tacos al vapor, tortas, ¿verdad? ¿Qué más hacen en la célula? Por eso muchos van a la célula no por aprender, ya me di cuenta. ¿Verdad? Y le dicen al amigo, a la amiga, vente, vamos a ir a la célula. ¿De qué hay en la célula? Pues no sé, pero dan café y dan donas y dan tamales, pero se pone bonito. Y a veces va la persona, escucha la palabra de Dios, escucha un estudio bíblico y después se queda a tomar un cafecito con galletas, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, lo que yo quiero resaltar es que la hermana María abría la puerta de su casa, la célula, hermano, y qué bonito se miran los hermanos allí. Mire, esa no es la hermana María, yo nomás puse una ilustración ahí. Usted no está pensando ahí, ¿cuál es la hermana María de todas ahí? No, ahí solamente yo ilustré ahí, hermano, que hacían reuniones en su casa en el tiempo, hermano, antiguo, hermano. Así se reunía la iglesia.